¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quizás es la pregunta que todos nos estamos haciendo en estos momentos? Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo de que yo no estaría equivocado si les dijera que esa es la pregunta que corre por todas nuestras mentes en estos días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar escuchando noticias? ¿Qué se dirá hoy? ¿Quién va a salir enfermo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo estaremos así? Al escribir estas líneas esta semana, dos eventos sucedieron que creo que ponen luz a cómo esta pregunta es tan relevante en este día. El primero es que nuestro presidente, Donald Trump, comenzó a dar indicaciones de que quería arrancar la economía, como dice él, que quería quizás eliminar o reducir las limitaciones de interacción social que tenemos puestas por encima de nosotros en estos momentos. Él quería y quiere poner la gente a trabajar de nuevo. Está preocupado por la economía de nuestro país. Su pregunta para la prensa que estaba al frente de él y el país en general era esta: ¿hasta cuándo vamos a dejar que siga esta situación y correr el riesgo de que caigamos en una recesión y hasta una depresión económica? Y mencionó esa noche en sus redes de prensa que para él sería lo más bueno del mundo que el día de resurrección las iglesias estuviesen llenas. Pues obviamente esto ha causado un corre-corre en la prensa, una inmediata reacción. Sus opositores ven esto como una falta de cuidado, un descuido a la salud. Quizás ellos dicen que el presidente ve esto meramente a través del lente y del enfoque de la economía. Algunos tratan de defender al presidente diciendo que es verdad, que tenemos que tener un plan para poder arrancar de nuevo. Y otros, quizás no usando muy bien su sabiduría, dicen: nosotros no somos Italia. Esa misma noche de su rueda de prensa, el presidente aparentó echar para atrás un poquito en sus palabras y quizás escuchar más o hablar más de acuerdo con lo que estaban diciendo sus expertos médicos. Pero la pregunta que hizo fue: ¿hasta cuándo? El segundo evento sucedió esa misma noche. La noche y madrugada del día miércoles de esta semana, el Senado aprobó unánimemente el proyecto de ley que va a inyectar más de 2 trillones, eso es con una T, 2 con 12 ceros después, 2 trillones de dólares a la economía. Que por cierto, paréntesis, tarde o temprano vamos a tener que buscar la manera de pagarlo. Y al predicarles en este día, pues en este momento nuestra Cámara de Representantes todavía no había aprobado el proyecto. Así que, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando que ellos hagan eso? Pero interesantemente para mí, no al otro día de el Senado haber aprobado este proyecto de ley, algunos de los expertos decían: ¿y hasta cuándo va a durar este dinero que nos van a dar? ¿Qué va a hacer un ciudadano con $1,200 si eso es quizás lo que le cuesta pagar el alquiler de este mes? ¿Hasta cuándo va a durar este incentivo financiero? Y mis queridos, en medio de esta regadera de ceros, números y cifras que para la mayoría de nosotros son incomprensibles, sigue muriendo ciudadanos de nuestro país y de todo el mundo. Al escribir estas letras habían más de 1,000 muertos ya en este país. ¿No creen ustedes que aquellos que están sufriendo directamente a causa de este virus tienen derecho a hacer esa pregunta: ¿hasta cuándo?
Quizás, mis queridos, lo que más nos angustia en estos momentos es que nadie tiene una respuesta. Es verdad que este virus tiene una fecha de caducidad. Tarde o temprano esto va a bajar. Pero nadie sabe cuál fecha es esa. Nuestra pregunta sigue sin respuesta. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Cómo reaccionamos nosotros como iglesia frente a esta incógnita, a esta pregunta? Y como siempre, mis queridos, yo les afirmo que la respuesta está en la palabra de Dios. Y por eso quiero llamarles la atención a un salmo en este día que hace esa misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Y quiero que entiendan conmigo en el día de hoy que la respuesta a esta pregunta está en las palabras de este salmo. Así que vayan conmigo al Salmo 13 y lo vamos a leer. Y van a ver ustedes que aquí el salmista David hace esta misma pregunta. ¿Hasta cuándo? 4 veces. La palabra del Señor lee así. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es la palabra de Dios. Mis queridos, no sabemos el trasfondo histórico de este salmo. Sabemos que lo escribió David. No sabemos por lo que estaba pasando, pero podemos entender, quizás inferir por sus palabras, que su situación era seria, que se sentía amenazado aún con de su propia vida. Y nosotros en este día, en esta semana, a ustedes al escuchar esto, están escuchando noticias de todo el mundo y de nuestro país y de nuestro estado y de nuestra gobernadora, donde se nos están dando cifras que asustan, que nos traen preocupación. Quizás algunos de ustedes ya no están empleados, no están recibiendo su cheque y están preocupados quizás como estaba David al escribir este salmo. Nos ha llegado algo imprevisto, inesperado, y yo diría que quizás hasta insoportable. Y quizás algunos de nosotros conocemos a personas que han sido afectadas directamente por este virus. Y tristemente quizás a algunos han partido a la eternidad. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos. Miren, mis queridos, esta pregunta no trata meramente de un virus, sino que trata de los efectos de ese virus en toda nuestra sociedad y en cada uno de nosotros como personas. Si usted nota la reacción de David, usted nota que él está preocupado por su propia vida. Le dice a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 2 expresiones en el idioma original que hablan del morir físicamente. David está preocupado por su vida. David está angustiado en sus emociones. En el verso 2 él dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? No sé usted, pero a veces yo de noche me pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar por esta situación? Y las respuestas, los consejos que yo me doy a mí mismo no me ayudan. Lo que hacen es angustiarme. David está angustiado en su propia mente, porque él dice que estos consejos lo que hacen es que ponen tristeza en su propio corazón. El corazón para el judío es su pensar, su voluntad, su mente. David está preocupado por su existencia totalmente. Los primeros versos dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y estas 2 expresiones
me olvidarás para siempre, esconderás tu rostro de mí. No se refieren a que David cree que Dios ya no está, que Dios ya no existe. No es la ausencia de Dios lo que David está cuestionando aquí, sino la ausencia del favor de Dios, la ausencia de la acción de Dios hacia él. Y David dice, Señor, ¿hasta cuándo? Mi querido hermano, mi querido amigo que me ves y me escuchas, yo estoy seguro de que en estas situaciones tú no estás cuestionando a Dios tampoco. El hasta cuándo tuyo no es un cuestionar de la existencia de Dios, sino decir, oh Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar pasando por esta situación? En este salmo yo creo que hay dos cosas, dos consejos que yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. El primero es este: nuestro enfoque debe cambiar en torno hacia Dios. Los primeros dos versos ya los hemos leído. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es obvio que David está enfocado en su situación. ¿Y cómo no lo estaría? Se siente abandonado, se siente perturbado, se siente atemorizado. Y en situaciones como estas es obvio y de esperarse que estemos enfocados en nosotros mismos. Al fin somos nosotros los que estamos pasando por esta situación. Pero mis queridos, un enfoque único en lo que nos está sucediendo a nosotros no nos ayuda en esta situación. Al contrario, un enfoque hacia Dios es lo que debemos tener. Miren entonces los versos 3 y 4. David ahora le habla directamente a Dios y le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Estas dos palabras, mira, respóndeme, aún alumbra, son imperativos, es una manera fuerte, yo diría, directa de hablarle a Dios. David le está diciendo, mira, ponme atención. Yo no sé si usted se atrevería a orarle a Dios así. Pero David no tiene reparo en este momento en decir, Dios, mi situación es difícil. El enfoque que él ha tenido en sí mismo va a cambiar ahora hacia Dios. Mis queridos, en medio de situaciones como esta, nuestro enfoque tiene que cambiar hacia Dios. Mis circunstancias no van a cambiar, lo que me está sucediendo a mí no va a cambiar necesariamente, pero mi enfoque debe cambiar como el de David hacia Dios. Nuestro enemigo quiere que nuestro enfoque sea terrenal, en nuestra situación, en los números, en las estadísticas, en el empleo que hemos perdido, en el alquiler que tenemos que pagar pasado mañana. Todo eso es real y todo eso es inevitable, pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestro enfoque en Él. El verso 4 añade un aspecto que yo creo que es importante notar también. David le recuerda en un sentido a Dios, si pudiéramos usar esa frase, de que si David muere, que si él muere, sus enemigos se alegrarían. Y yo no creo que David está hablando meramente de él morir y lo que eso implicaría, sino que eso implicaría que las promesas que Dios le hizo a David como rey, de su reino, de su casa, de que su reinado y su casa real continuarían, que esas promesas en un sentido se vendrían abajo si David muriese a causa de esta situación y sus enemigos se diesen cuenta. En otras palabras, lo que David está diciéndole a Dios, es tu reputación la que está en juego aquí. Mis queridos, si tú le pides a Dios que cumplas sus promesas, nunca serás defraudado. Si le pides a Dios que cumpla sus promesas, nunca serás defraudado. Vivimos en un mundo donde en el mundo cristiano, pudiéramos decirlo así, está muy de moda el decretar, el decir que yo digo, el decir que yo decreto, el decir que yo declaro, el decir que yo ordeno, como si yo fuese Dios.
Y yo les he dicho a ustedes ya que yo no creo en nada de eso. Yo no soy Dios para ordenar y decretar. Solamente Dios ordena y decreta. Pero yo puedo declarar las promesas que Dios me ha hecho porque son sus promesas y es su reputación la que está en juego. Si le dices a Dios que cumpla sus promesas en tu vida, nunca, nunca serás defraudado. Pero hay algo crítico para mí también aquí. Nuestra oración no es para que Dios cambie lo que Él va a hacer. Dios es soberano. Nuestra oración debe ser para que nuestra reacción cambie. Y por eso no oramos para que Dios cambie lo que va a hacer. Oremos para que Dios cambie cómo reaccionamos a lo que Él quiere, a lo que nosotros queremos que Él cambie. Lo voy a decir otra vez. No oramos para que Dios cambie lo que Él va a hacer. Tú y yo no podemos cambiar la voluntad de Dios. Oremos para que Dios cambie cómo reaccionamos a lo que queremos que Él cambie. Nuestro enfoque tiene que cambiar, pero también nuestra actitud hacia la situación debe cambiar. Yo creo que entre el verso 4 y 5, quizás hay un momento de silencio. Léalo otra vez en su casa y usted va a ver que algo dramático cambia. Algo sucede entre el versículo 4 y el versículo 5. Y el 5 empieza con una expresión que yo creo que es la expresión clave para nosotros en medio de esta situación donde nos preguntamos ¿hasta cuándo? Y es esta. Mas yo. David dice, mas yo ahora voy a ver esto de una manera diferente. Miren lo que él dice. En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando nuestro enfoque cambia, mis queridos, también cambia nuestra actitud. Cuando nuestro enfoque cambia hacia Dios, cambia nuestra actitud hacia las cosas que están a nuestro alrededor. Y David ahora toma control de sus emociones y dice, mas yo. Y a mí me gusta estas expresiones que están aquí. Y yo quiero que ustedes noten conmigo el tiempo de los verbos, porque nos va a dar un matiz interesante, o un matiz interesante a estas expresiones. Mas yo es una decisión de David que él toma respondiéndose a sí mismo. ¿Hasta cuándo? Pues ahora yo voy a tomar una decisión. Y él dice, en tu misericordia he confiado. Ya el asunto no es sobre David, esto no es algo de él. Ahora David dice, yo voy a tratar esto en la misericordia de Dios. Es tu misericordia, y esta palabra en hebreo, Hesed, que las hemos mencionado aquí muchas veces, es una palabra linda en su significado, porque es amplio, mucho más amplio que misericordia. Y en otras versiones de la Biblia quizás tenemos un poquito más de información. La NBI lo traduce unfailing love. La ESV lo traduce steadfast love. La CSB, Christian Standard Bible, faithful love. Es un amor que produce misericordia hacia nosotros. Es mucho más que una mera misericordia como nosotros quizás pensáramos que tenemos misericordia de nuestros hijos. Y noten que él dice, en su misericordia he confiado. Es un verbo en tiempo perfecto en el hebreo, una acción ya completa en el pasado que todavía tiene relevancia. Él dice, mi corazón se alegrará, se regocijará, quizás sería una buena traducción. Es más que una emoción de alegría. Y noten el verbo, está en un tiempo imperfecto en el hebreo, en este caso un tiempo futuro, una acción continua que no sabemos cuándo va a acabar. Él se va a alegrar en la misericordia de su Dios, se va a alegrar en la salvación de su Dios. ¿Y por qué? Porque Dios le ha hecho bien. Otro verbo imperfecto, Dios en el pasado le ha hecho bien a David. Y por eso David sabe que Dios le hará bien ahora. No necesariamente en cambiar las circunstancias por las cuales él está pasando, pero definitivamente en cambiar su enfoque y su actitud a la misma.
Mis queridos, la pregunta ¿hasta cuándo? Es difícil para nosotros en momentos como este. Es válida, es relevante y nos sigue causando estrés. La incógnita de no saber, somos humanos, tenemos niños pequeños algunos, yo nietos, estamos preocupados. Y aunque algunos están sufriendo menos o más que otros, yo no quiero minimizar la situación por la cual tú pasas. No te estoy dando consejos baratos, ni psicología barata. Te estoy diciendo que en medio de circunstancias como esta, el creyente debe enfocarse en Dios, enfocarse en lo que Dios es. Y su actitud cambia cuando nos enfocamos en lo que Dios es, porque nos damos cuenta de que su misericordia y su salvación y sus buenas obras hacia nosotros siguen con nosotros. Dios no se ha olvidado de su pueblo. La reacción del salmista es la respuesta a esta palabra. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Querido amigo y hermano que me escuchas, para poder sobrevivir emocionalmente en momentos como estos, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Cambia tu enfoque de ti mismo, de lo que está sucediendo a tu alrededor, cuán difícil sea. Y levanta tus ojos a aquel que te promete salvación y misericordia y hacerte bien. Cambia de actitud hacia esta situación. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios seguirá siéndolo. La situación de este virus no ha cambiado. Durante el tiempo que yo esté hablando con ustedes, más personas han muerto. Pero en medio de eso, nosotros podemos mirar hacia nuestro Dios y confiar en sus promesas. Y aunque hayan lágrimas en nuestros ojos, confiamos en Dios, nos alegramos en su salvación y le cantamos porque no nos ha hecho bien. Como te dije la vez pasada, comparte este mensaje con alguien que quizás no tiene esta esperanza. Ayuda a alguien a cambiar de enfoque, a mirar hacia arriba, hacia nuestro Dios, quien nos hace bien. Ora conmigo. Eterno Dios, gracias, porque tu misericordia y tu amor para nosotros es eterno. Gracias porque tú no cambias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú nos has amado y has sido misericordioso con nosotros. Bendice a tu pueblo. Bendice, oh Dios, a nuestro mundo. Sánanos, te rogamos, y cuídanos de esta situación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.